Si empezamos con el tema, con la finca La Carmencita, queremos recordar un poco cómo están los procedimientos judiciales que ahora mismo están abiertos en torno a esa finca. Y tenemos dos procedimientos abiertos. Por un lado, la demanda interpuesta por Terrenos Adarzo, que está en el contencioso administrativo, pendiente de sentencia favorable a favor del señor Luis del Río. Y decimos lo de favorable porque todo indica que así va a ser la resolución o la sentencia final que se dice, en la que el señor Luis del Río nos está demandando al Ayuntamiento de Torrelavega 4 millones de euros por la finca, por el convenio, a consecuencia del convenio que se firmó en el año 2003 entre este señor y el Ayuntamiento de Torrelavega y el entonces alcalde de Torrelavega, Javier López Marcano, y que nosotros hemos denunciado por entender que ese convenio fue manipulado a la hora que se llevó a registrar ante notario, que no se corresponde con lo que se aprobó en el Pleno y que hay una nueva cláusula que así apareció. Y consecuencia de esa denuncia que nosotros presentamos, en un primer momento la demanda cayó en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria porque afectaba al diputado Javier López Marcano y fue rechazada o se mandó que el señor López Marcano no tenía ya nada que ver en este asunto, ya que se consideraba que el delito de haberla habido había prescrito para él, pero no así para el señor Luis del Río, al considerar que por unas actuaciones que se habían llevado a cabo por parte de él en este tema en el año 2006, creo que fue, todavía seguía esa prescripción, para él no se había producido, y se dio traslado de toda la denuncia al juzgado número 5 de Torrelavega. Una vez que recae en el juzgado número 5 de Torrelavega, el mismo, lo primero que hace el juez es pedir un informe al fiscal en el que se solicita que diga si realmente ha prescrito o no ha prescrito. El informe de la Fiscalía dijo que no había prescrito, ante lo cual el siguiente paso que dio el juez fue la imputación de este empresario. Entonces, la declaración de este empresario, tras ser imputado, tenemos que señalar y queremos dejar claro es que en su declaración se negó a contestar tanto al abogado del ayuntamiento como a nuestra abogada, ya que nosotros somos parte en esta acusación, y a lo más que llegó a decir es que todo esto respondía a un tipo de odio personal o de persecución personal que concretamente yo tenía hacia él, motivada de cuando el conflicto que hubo en Sierra Pando por el plan parcial de los 8, sector 7B, que entonces yo era presidente de la Asociación de Vecinos Ara del Dobra, y la denunciamos y peleamos bastante para que ese plan parcial no se llevase a cabo, ya que, entre otras cosas, en la segunda fase de ese plan parcial quedaban afectadas 14 viviendas de los vecinos. Ahí lo primero que queremos aclarar es que este concejal no tiene nada contra el señor Luis del Río, que cuando estábamos como presidente de la Asociación de Vecinos a El Dobra y le denunció y peleó y defendió a esos vecinos de los 8, hizo lo que era su deber como presidente de la Asociación de Vecinos, al igual que lo que estoy haciendo ahora, o que estamos haciendo ahora, cuando lo hemos denunciado por la posible manipulación de dicho convenio, estoy haciendo, porque la acusación iba dirigida hacia mí, estoy haciendo lo mismo que es mi deber en estos momentos, que es defender los intereses de los vecinos de Torrelavega. Y no es solo mi obligación, sino que es mi deber y es mi compromiso con la gente a la que estamos representando. Después de la declaración que hizo el señor Luis del Río, y a petición del abogado del ayuntamiento, se solicitó la declaración de bastantes funcionarios, nuevamente del señor Javier López Marcano, de Jesús García, de Pablo Sámano, antiguo gerente de urbanismo del Ayuntamiento de Torrelavega, y el juez ordenó la declaración como testigos
de toda esa lista de nombres que desde el juzgado o que el abogado del ayuntamiento presentó. Curiosamente, y como algo bastante insólito, que no, la verdad es que nos comunicaba nuestra abogada que no es algo que suele pasar con normalidad, media hora después de haber sido llamados a declarar, todos ellos se anularon dichas declaraciones, todavía no sabemos el porqué, y el juez nuevamente, y eso que ya se había pronunciado, ha pedido un nuevo informe a la Fiscalía en el cual pide que se pronuncie para ver si el tema realmente ha prescrito o no ha prescrito. Desde ACPT lo vemos con preocupación y tememos que a este tema se le quiera dar carpetazo, sin que se resuelvan todas las dudas que sobre el mismo en estos momentos existen. Confiamos que tanto la Fiscalía como el juez consideren que el caso no ha prescrito y que se pueda deducir la verdad de todo lo que ha pasado, porque tenemos derecho a saberlo si al final vamos a ser nosotros, los ciudadanos de Torrelavega, los que vamos a tener que pagar esos 4,5 millones de indemnización a este empresario. Y es que sobre este tema todavía quedan muchas dudas que antes de pagar esos 4 millones creemos que por justicia se deben de resolver, como si se falsificó o no se falsificó el dicho convenio. ¿Por qué se valoran casi 4 millones de euros unos terrenos que días antes se habían comprado en 900.000 euros? ¿Por qué se presentó al Pleno y se aprobó sin los informes técnicos pertinentes de dicho convenio? ¿Por qué el único informe técnico que existe de ese convenio es el que elaboró el señor Pablo Sámano, gerente de urbanismo y hombre de confianza en aquel momento de Javier López Marcano? Son dudas que antes de pagar se tienen que aclarar. Y para poderlas aclararlas, sola y únicamente se van a poder aclarar si desde la Fiscalía y si desde el juzgado realmente se entra en el fondo del asunto y se investiga seriamente. Si después de hacer las investigaciones pertinentes, realmente el juez considera que no hubo ningún delito y hay que pagarlo, lo aceptaremos con toda la norma, como se tienen que aceptar las cosas, como se tienen que aceptar las sentencias judiciales, ¿no? Pero mientras haya esas dudas, creemos que son muy grandes como para que tengamos que hacer frente a Torrelavega al pago de esos 4,5 millones sin antes haberse despejado.